Hola, soy Pilar González de la consultora FIT Formación y me encargo del asesoramiento jurídico en la empresa. Soy licenciada en Derecho y vengo pues a resolveros un poco las dudas que habéis ido planteando, sobre todo los centros formativos que ya realizáis formación de vuestros docentes con nosotros y a los nuevos que estéis interesados en ello, de las preguntas que han ido surgiendo sobre la nueva figura del coordinador del bienestar, para lo que hemos lanzado dos nuevas formaciones, una específica para la figura del coordinador del bienestar y otra en relación a los protocolos del acoso escolar en las diferentes formas en que se puede manifestar dentro del centro educativo. Bueno, pues para empezar habría que ver quién es el coordinador del bienestar, quién es esta figura del coordinador del bienestar y en qué ley se regula. Vamos a ver, la figura del coordinador del bienestar sí que aparecía ya con la reforma de la LOE, aparecía en la LOMLOE, que introduce el artículo 124.5, y esta figura aparece en relación ya con el fenómeno del acoso escolar que se produce en los centros educativos y que se ha incrementado sobre todo pues con el uso por parte de los menores de las nuevas tecnologías y sobre todo pues en el periodo de la pandemia. Entonces, si bien aparecía ya en la LOMLOE, hasta que no se ha publicado la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, la LOPIVI, no se había, concretado cuáles iban a ser las funciones pues, de esta figura. Bueno, en relación a las funciones que va a tener el coordinador de bienestar, sí que en el artículo 35 se establecen pues, las funciones generales que son las que son, inamovibles. Es decir, estas son las competencias o las facultades que va a tener que desempeñar el coordinador del bienestar en cada centro. Básicamente se centran en el tema de promover pues, el bienestar frente a la violencia escolar. Entonces se van a centrar en garantizar el bienestar pues, del alumnado. De esta manera, en primer lugar sí que la ley menciona la de promover la formación, como os comentaba antes, entre el profesorado, los alumnos, los padres o tutores, pues desarrollando planes de formación para la prevención, detección y protección frente al acoso escolar. Luego va a hacer también, muy importante, de nexo de comunicación, pues a tenor de los protocolos establecidos por las diferentes administraciones educativas, de lo que es la propia dirección del centro, con, por ejemplo, pues servicios sociales u otras autoridades que vayan a tener también pues, competencias en esta materia frente al acoso escolar. Y va a tener también que hacer de nexo de coordinación de comunicaciones pues en general con toda la comunidad educativa y identificarse como tal, es decir, todo lo que sea necesario articular alrededor de un caso que se produzca de acoso escolar, todas las comunicaciones que tengan que realizarse van a recaer sobre esta figura del coordinador. Además, pues va a tener que fomentar el uso de medios de resolución pacífica de conflictos, va a tener que promover medidas que garanticen el bienestar de los niños, va a tener que informar al centro en general sobre los protocolos que se puedan ir publicando por las diferentes administraciones educativas sobre cómo afrontar este fenómeno, va a tener que coordinar los planes de convivencia, decidirá cuándo hay que comunicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado un caso de riesgo grave o inminente para los menores. También se va a encargar de promover la protección de datos de los menores y comunicar las eventuales vulneraciones que se puedan producir sobre los derechos de los menores en materia de intimidad, honor y propia imagen a las autoridades competentes, como la Agencia Española de Protección de Datos, y también fomentará el respeto a los alumnos que tengan algún tipo de discapacidad o necesidades especiales. Es decir, como decíamos al principio, es garantizar sobre todo el bienestar de los menores y protegerlos de la violencia en el ámbito educativo. ¿Es una figura interna o externa? Es otra de las preguntas también más frecuentes que nos hacéis. Bueno, pues la ley no establece si tiene que encomendarse esta labor a una persona que forme parte de la plantilla del centro educativo o si se va a tratar de una persona externa, pero todo parece indicar que va a ser alguien que ya esté integrado en el propio centro, lo que tiene sentido, dado que quien va a conocer mejor la estructura, funcionamiento, organización del centro, pues alguien que lógicamente esté dentro y tenga la experiencia del día a día. Entonces, lo que sí que tendrá que tener esta persona es una formación pues que le permita reunir los conocimientos para el desarrollo de las facultades que le asigna o que le atribuye la ley.
Entonces sí que es importante que, aunque sea una persona interna del centro que ya esté desarrollando labores o que desempeñe labores en este sentido, como el educador social, se forme para tener conocimiento de otras materias sobre las que también se va a tener que actuar, como por ejemplo pues eso, la protección de datos, promover medidas para el bienestar de alumnos con necesidades especiales, incluso pues se habla de nutrición, de la buena nutrición de los alumnos en el centro. Como recoge la propia ley, todos los centros educativos, sean públicos o privados, tendrán que tener un coordinador del bienestar cuando haya menores en el alumnado, y este coordinador del bienestar dependerá de la dirección del centro. Además, pues tendrá que encargarse de que se respete también el tema de la protección de datos. Desarrollará sus funciones cumpliendo también con la normativa relativa a la protección de datos. Bueno, en relación con la cuestión anterior sobre qué centros tienen que contar con esta figura, hay dos particularidades. Sí que por una parte nos habéis preguntado qué sucede en los centros de educación superior. Bueno, pues los centros de educación superior, a tenor de lo que establece también la ley, promoverán la incorporación en sus planes de estudios de contenidos pues dirigidos a la detección, prevención y protección para los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia. O sea que también en los centros de educación superior es necesario que haya una figura que asuma este rol. Y, por ejemplo, otra cuestión es si en los centros tenéis ya una figura similar o habéis implantado un plan de coordinación. Aunque tengáis ya una figura que se encargue de desarrollar estas funciones, sí que es cierto que la ley no exime de que también tengáis la figura del coordinador del bienestar, dado que es obligatoria ya para el curso que viene, entre el 2022 y 2023. Otra de las preguntas que también os hacéis con bastante frecuencia es ¿cuántas personas habría que formar dentro del centro educativo? Entonces, bueno, eso no está previsto en la normativa todavía. Tampoco sabemos si las comunidades autónomas determinarán un número cerrado, porque variará un poco pues en función del volumen de alumnos que haya por centro. Sí que es habitual que en estos casos haya una persona al menos formada por ciclo, sobre todo porque esta persona va a ser también la que se va a tener que encargar de formar tanto al profesorado como a los alumnos como al resto de la comunidad educativa, por ejemplo, pues o los padres o asociaciones que puedan en un momento colaborar con el centro, etcétera. Entonces sí que es cierto que es conveniente que haya pues más de una persona única asumiendo este rol en cada centro. Finalmente, ya pues en cuanto a qué formación concreta van a tener que tener los docentes para afrontar un caso de acoso escolar que se pueda producir en relación con esta figura del coordinador del bienestar, sí que, pues como veréis un poco en la formación que nosotros tenemos, en realidad tenemos dos formaciones, una específica para la figura del coordinador del bienestar y otra basada en los protocolos de acoso escolar. Más o menos se dividiría en partes. Por una parte estaría pues un poco el marco normativo en el ámbito del centro educativo, pues el proyecto educativo, plan de convivencia, los protocolos de actuación y la figura del coordinador del bienestar. Luego habría una parte relativa a los métodos para la resolución pacífica de conflictos, como puede ser el recurso a la mediación, que se utiliza ahora tanto. Y luego siempre tendría que haber un plan de acción y de mejora continua. También habría una parte dedicada a peculiaridades de estos protocolos en relación con los alumnos con necesidades especiales. Otra parte relativa al tema de la protección de datos en los centros educativos, siempre pues por la especial vulnerabilidad en la que se halla este colectivo, que son los niños, los menores. Y por último una parte relativa al ciberacoso, el ciberbullying, que como hemos comentado, ha supuesto pues por la forma en la que tiene de desarrollarse, la anonimidad, la facilidad con que se expanden la facilidad que tiene de publicarse o de difundirse, pues ha generado que el acoso escolar se haya visto incrementado mucho.
¿Qué sucede si luego cuando en el mes de mayo, que es el mes que se supone que está previsto como mes en el que las comunidades autónomas pues adaptarían, digamos, esta normativa a su ámbito competencial, si luego desarrollan más esta figura? Bueno, pues como hemos visto, la norma estatal, al ser una ley orgánica, el marco que establece no se puede modificar, no se puede cambiar. Entonces, la formación que va a tener que tener el coordinador de bienestar está clara, sí que está determinada ya por la norma. Las comunidades autónomas únicamente podrían afinar o desgranar más alguna de las funciones, pero los conocimientos que va a tener que tener esta persona sí que están ya establecidos por la normativa a nivel nacional. Hola, buenas tardes, soy Gemma Leira, psicóloga y consultora FIT, y estamos aquí para presentarnos la parte psicológica de la formación del coordinador de bienestar en centros escolares, que, como sabéis, es una figura que tiene que estar presente en los centros a partir del próximo curso. Y la parte psicológica está hecha por mí, sé que muchos ya me conocéis, y vamos a empezar un poquitín, ¿vale? ¿Qué es lo que va a aportar esta formación a la persona que la haga? Pues más que nada mucha práctica, porque sí que es verdad que a veces os quejáis, ¿no?, en otras formaciones de, joder, si yo todo esto ya me lo sé, pero me faltan recursos prácticos para trabajar el día a día con mis chicos. En esta formación es mucha práctica. Explicamos lo que son los conceptos básicos de inteligencia emocional, ¿no? Una buena gestión, una escucha activa, una comunicación dinámica, pero también es verdad que hay muchos ejercicios, muchos juegos, desde infantil hasta secundaria. O sea que vais a poder tirar de muchos recursos, además de muchos vídeos, muchos blogs para poder trabajar en el día a día con los peques y con los que no son tan peques. Además va a ser mucho enriquecimiento personal, porque sí que es cierto que es mucho para aplicar en el día a día, pero también mucho para conocer. Al final no hay mejor forma de ayudar que conocerme para poder aportar a los demás. Entonces aquí hay un apartado que es cómo trabajar las emociones, y esa parte es muy bonita y aparte es muy eficaz. Otra pregunta que soléis hacer es ¿por qué tengo que formarme en esto? Primero, porque es una figura que es necesaria en los centros escolares a partir del próximo curso, y segundo, independientemente de que haya un nuevo coordinador o de que ya esté formada otra persona, es algo que es muy aplicable. El coordinador es el que se va a encargar de formar a otros profesores en materia de resolución de conflictos, en materia de gestión emocional. Entonces, cualquiera que se forme en esta formación va a estar ya capacitado para hacerlo, independientemente de que luego sea o no la figura del coordinador de bienestar. Por lo tanto, si eres el coordinador, maravilloso, y si no, te va a aportar un montón de herramientas para poder trabajar el día a día con los alumnos. ¿Cómo detectar los primeros síntomas de un acoso escolar? Habitualmente lo que más se refleja en los alumnos es una anedonia, es como que están como más tristes, más apagados. Yo siempre digo que son grises, ¿no? Sí que se nota mucho una personalidad que es más viva, más pipireta, y de repente dices, es que ya no es la misma persona. Bueno, ahí pasa algo. Eso, o que no quiere ir al colegio, que se aísla en el patio, bajo rendimiento escolar, también se nota. Bueno, pues todo eso, ¿no? Que no participe en clase, que no sea tan atrevido como antes. Esas son características no visibles, muy típicas del acoso escolar. ¿Cómo prevenir el acoso escolar? Lo más importante es educar moralmente y en valores. Una de las funciones o tareas del coordinador es enseñar a los profesores estrategias o herramientas para enseñar a los alumnos, pero hay que recordar que el trabajo principal está en casa. El coordinador también es como el nexo de unión entre profes y papás, ¿vale? Es muy importante que hagamos llegar esto a los padres, que no solamente es que en el colegio hagamos un trabajo de fondo si luego en casa no hay nada, porque todo ese trabajo va a ir a saco roto. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos tanto en el cole como en casa, de la mano, que trabajemos una educación basada en moral, valores, respeto, empatía. Eso es lo básico. Y de todo esto se encargará
la figura del coordinador. Y para terminar, seguir en la línea que comentó antes Pilar, que el plan de prevención consta de formar a una figura que va a ser el coordinador de bienestar y al resto del profesorado en prevención del acoso escolar. Ambas formaciones están tutorizadas por Pilar y como soporte estoy yo, o sea que os acompañaremos durante toda la formación como siempre, enviándoos material complementario con llamadas telefónicas y correos electrónicos. Y yo creo que hasta aquí están más o menos las dudas resueltas, así todo tenéis mi correo muchos de vosotros y si no os lo dejarán por aquí. Y si tenéis alguna duda más, nos llamáis por teléfono o nos contactáis por mail. Gracias.